Buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Agradecemos a la Secretaria de Gobernación, ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, a que nos acompañe en esta inauguración de estos trabajos. Agradecemos a los presidentes de las cámaras, diputado Porfirio Muñoz Ledo y senador Martí Batres Guadarrama. Asimismo, a los presidentes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, magistrado Felipe Fuentes Barrera y consejero presidente Lorenzo Córdoba. Gracias al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo. Gracias, compañeros diputados que conforman el grupo de trabajo de la reforma del Estado y electoral. Gracias a todos los invitados. Nos congratulamos hoy por la inauguración de este ejercicio de Parlamento abierto. Vemos con agrado que es una práctica que llegó para quedarse en esta legislatura. Estamos ante tiempos que ameritan que el Poder Legislativo escuche otras voces que enriquezcan nuestro trabajo. La inclusión y apertura nos redituará en legitimación democrática en el proceso legislativo y en los productos constitucionales y legales que aquí acordemos. Esta legislatura tiene un reto: sacar adelante una reforma del Estado y electoral. No es un reto menor. Implica, en primer lugar, hacer un diagnóstico de estos temas y, en segundo lugar, trazar las rutas hacia lo que deseamos reformar. En esta construcción tenemos también que privilegiar los consensos con todas las fuerzas políticas para caminar en un mismo sentido. Por ello aprovecho este foro para agradecer a los integrantes del grupo de trabajo de la reforma del Estado y electoral, porque hemos venido conformando un equipo que, sin protocolos y con buen ánimo, pusimos manos a la obra para iniciar el análisis de las casi 120 iniciativas que hay sobre la materia. En este contexto de cambio, hemos observado que las premisas de austeridad y eficacia en el funcionamiento del sistema electoral son otros elementos esenciales que debemos de considerar de manera destacada en la reforma que tenemos enfrente. Lo anterior porque el ambiente social demanda que el ejercicio de la función pública sea congruente, sea discreto, optimice al máximo los recursos públicos y no exista duplicidad de funciones. La optimización de recursos del Estado mexicano pasa por los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, y también corresponde a los órganos autónomos hacer lo propio. Por ello, en estos debates analizaremos la necesidad de incorporar el concepto de austeridad como un principio constitucional que permee en todo el ejercicio de la función pública. En estos foros, en los que nos acompañarán autoridades electorales, partidos políticos, académicos y especialistas, escucharemos las buenas prácticas que han observado en la materia, ejemplos que debemos de seguir, logros que en materia democrática se han conseguido, pero también les pedimos autocrítica. Autocrítica constructiva y realista que nos permita de manera auténtica construir la reforma del Estado y electoral que México necesita. Nuestro reto es el análisis del funcionamiento de algunos aspectos del Estado mexicano y su sistema democrático. Y nuestra meta es que a través de estos ejercicios transparentes y con la conjunción de los elementos políticos necesarios, construyamos los consensos. En la Cámara de Diputados ya hemos tenido coincidencias trascendentes y que constituirán un paradigma para el futuro. Seguro estoy de que en esta ocasión, con compromiso y entendimiento, las fuerzas políticas que estamos representadas en el grupo de trabajo para la reforma del Estado y electoral, dialogaremos para conformar una propuesta conjunta. Respecto a la temporalidad, podemos decir que es el momento justo para iniciar con paso firme los trabajos que hemos emprendido. Seguiremos este ritmo, teniendo como horizonte que en el próximo periodo de sesiones, que inicia en septiembre, podamos tener ya un proyecto normativo que siga el proceso parlamentario y que culmine con su aprobación. Debemos tener presente que cuanto antes tengamos una reforma electoral, mejor será. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar hoy nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en este espacio, en una emisión más de
NP Noticias de la Tarde. Hoy es lunes 17 de junio del año 2019. Como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, pues ya sabe usted, amigos cibernautas, ya sabe usted que ahora se pretende llevar a cabo una reforma electoral y del Estado. Reforma electoral que tiene como propósito fundamental reducir los costos de las elecciones, reducir los consejeros electorales, también tiene como propósito eliminar los organismos públicos locales electorales, tratar de contener mucho dinero que se destina a los comicios cada que tenemos elecciones. Y también tiene que ver con medidas de austeridad. Quien lo propone es una iniciativa del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, un diputado federal que, por cierto, es originario de Minatitlán, a 20 minutos de donde transmitimos de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Propone reducir los salarios de los consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Tiene como propósito también que el salario que reciben estos funcionarios no sea mayor al del presidente de la República, y tiene como propósito también, repito, pues prácticamente desaparecer los OPLES. Dinero que en ocasión anterior en que entrevistamos al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, nos dijo que era del orden de aproximadamente 10,000 millones de pesos a los organismos locales electorales, y esto ya no puede continuar así. Por un lado, se ha generado una seria discusión al respecto, que tiene que ver en un reclamo popular, en el sentido de que los funcionarios públicos del INE y algunos otros, o la gran mayoría de los funcionarios del gobierno federal, aquellos que ocupan importantes posiciones, pues ganan muchísimo dinero, y esto, la verdad, pues ya también es un reclamo que el pueblo ya no puede seguir aguantando. Y por otro lado, tiene que ver también en el hecho de que las elecciones que se llevan constantemente en este país, sobre todo cuando son concurrentes, pues prácticamente usted ha visto que la participación de los ciudadanos pues es muy poca. ¿Qué tanto tiene que ver todo esto, amigos cibernautas, en esta reforma electoral? Pues tiene que ver mucho, porque más allá de la austeridad republicana de las remuneraciones de los servidores públicos, tiene que ver en cuanto a la certeza de los que están encargados o de los que califican las elecciones y le otorguen precisamente a las mismas. Esto de verdad es muy amplio de debatir, y como es una reforma electoral, es una reforma que en determinado momento es una reforma constitucional que tendría que pasar por todos los estados de nuestro país, alcanzar una mayoría de 16+1, pero la verdad existe mucho mar de fondo y existe mucha crítica a lo que ha iniciado precisamente hoy ya con estos foros de reforma electoral y del Estado. De acuerdo con el diario Reforma, esta iniciativa plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para fusionar también las tareas de las direcciones de capacitación electoral y organización. Se presenta esta iniciativa del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y plantea modificar diversos artículos, entre ellos el 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución.
se presenta esta iniciativa, esta reforma, como algo totalmente que tiene que ver pues en una austeridad republicana y una austeridad electoral, amigos cibernautas. Sin embargo, esta iniciativa del diputado federal, que pudiéramos analizarla y sentir que es buena desde el punto de vista popular, en el sentido de que hay mucha gente que no está de acuerdo en todo lo que ganan los, digamos, los consejeros electorales, digamos, los funcionarios electorales, funcionarios públicos al final de cuentas, pues es muchísimo dinero, ¿no? Y luego también tiene que ver esta reforma con la desaparición de los órganos públicos electorales, que pues absorben mucho dinero, y que si lo planteas así, de esa forma, pues lógicamente el pueblo también pues no está muy de acuerdo en que ellos sigan ganando pues unos onerosos salarios, enormes salarios, que representan de verdad una merma a las arcas públicas, y por eso es una reforma, digámosle así, a como la vemos y a como se contempla, una reforma que puede tener una gran aceptación popular desde ese punto de vista. Pero la otra parte tiene que ver qué tanto va a afectar en la certeza jurídica que le brinden a las elecciones, cuando veamos que hay menos salarios, que puede prestarse a actos de corrupción, y cuando veamos que también muchos consejeros pues son eliminados, son sacados o dejan de formar parte, porque esto contempla también esta reforma electoral, y tendrán que ser menos los que lleven a cabo las elecciones. ¿Cuánto va a afectar en el desempeño de nuestras elecciones cuando sabemos, por ejemplo, amigos cibernautas, que en nuestro país predomina el abstencionismo? Esto no lo podemos dejar de lado, no lo podemos ignorar, amigos cibernautas, no lo podemos ignorar. Y también hay que decirlo que hay una oposición dentro del propio Congreso que no está muy de acuerdo, y que ya prácticamente están conformándose en un bloque opositor que en determinado momento frene estas reformas constitucionales que en materia política y electoral propone la mayoría de Morena y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de Morena? Bueno, los aliados de Morena hoy son el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, aunque ya desapareció, pero muchos diputados llegaron por el Partido Encuentro Social. Los del Partido del Trabajo, el PT, son aliados de Morena. Y recuerde usted que al ser una reforma constitucional, prácticamente tienen que tener una mayoría plena, amigos cibernautas, una mayoría que dé profunda certeza a esta reforma constitucional. Bueno, esta reforma la propone la mayoría de Morena, y bueno, hay opositores y consejeros electorales del INE que advierten un intento de contrarreforma democrática en estas iniciativas. Repito, opositores y consejeros electorales del INE advierten un intento de contrarreforma democrática en estas iniciativas, que con el argumento popular, como le decía yo hace un momento, con el argumento popular de disminuir el costo de las elecciones y los enormes salarios de los consejeros, buscan dar control absoluto, según lectura política que se tiene de diversos analistas, como Salvador García Soto, a quien yo le invito a que haga usted una leidita ahí a su columna. Estas iniciativas pues prácticamente buscan darle el control absoluto al presidente y a su partido, al cambiar la autonomía actual por un sistema electoral
pro gobierno, amigos cibernautas, modificar las consultas populares para que el presidente aparezca, escúchelo usted muy bien, en las boletas electorales del año 2021. Es un tema que ya está en el Congreso de la Unión, en este periodo extraordinario al que convocó la Comisión Permanente para discutir precisamente esto. Resulta que la boleta electoral del año 2021 puede traer nuevamente el nombre de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Se preguntará usted. Bueno, es una jugada política del presidente que sabe y conoce la mala administración que muchos gobiernos están llevando a cabo, locales, municipales, estatales. No es que Andrés Manuel López Obrador lleve en estos 6 meses un excelente gobierno federal. No lo es, amigos cibernautas, pese a que muchos no estén de acuerdo conmigo. No es un buen gobierno el que estamos viendo el día de hoy. Diversas situaciones nos hacen pensar que es un mal gobierno, sobre todo cuando las calificadoras nos han dado malos números que significan incertidumbre para la inversión. Por lo que, desde ese punto de vista, podríamos decir que no podremos crecer al 4% como lo ha propuesto el presidente o como lo ha dicho el presidente por muchas malas decisiones. Llamémosle cancelación del aeropuerto, llamémosle construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, llamémosle el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Son decisiones que están severamente cuestionados, y si a eso le sumamos los amparos que han gastado ahorita varias organizaciones, entre ellas Alto al Derroche, que han solicitado amparos y que se los han concedido, primero para que el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no sea inundado, y otra, que no se construya aún el nuevo aeropuerto hasta no tener todos los permisos ambientales y desde luego permisos que tienen que ver con aeronáutica, para saber y conocer certeramente que no significa un peligro en caso de llevarse a cabo la construcción de estas autopistas o aeropistas, en donde aterrizarán y despegarán miles, millones de aviones durante no sé cuántos años. Bueno, pero estas decisiones, amigos cibernautas, que se están tomando, estas iniciativas que buscan llevar en la boleta a Andrés Manuel López Obrador, tienen como propósito precisamente el tratar de levantar y de seguir obteniendo una gran cantidad de votos para tener el control en el Congreso Federal. Repito, no es que Andrés Manuel López Obrador tenga un excelente gobierno, amigos cibernautas. Yo le puedo asegurar que por el rumbo que llevamos, seguramente llegaremos al año 2021 muy mal económicamente hablando. Porque el tema de la corrupción no es todo el tema que tenemos. Porque el tema de la corrupción del que él ha hablado, simple y sencillamente no se ha reflejado en que gente corrupta esté en la cárcel, en donde no hay ni siquiera investigaciones. Bueno, eso es por un lado. Por esa situación, AMLO, con toda la imagen que tiene de aceptación, porque hay que reconocerlo, mantiene una aceptación de un 70, un 80%, creo que un 70% ha disminuido ciertamente, entre un 60 y un 70%, pero todo eso le va a permitir todavía llegar al 2021 con una cierta imagen que le permita a todos aquellos que sean candidatos a obtener el triunfo en su gran mayoría. Y esto también pasará por el Congreso, en donde seguramente le permitirá tener una mayoría para poder seguir sacando sus proyectos, buenos o malos, como usted quiera,
pero necesita una mayoría. Todos buscan una mayoría. Yo recuerdo, amigos cibernautas, que el propio López Obrador y sus seguidores se quejaban de que el PRI tenía una mayoría y no les permitían votar. Ahora, Morena también busca tener una mayoría para hacer a un lado a la oposición, para desaparecer prácticamente a la oposición, para enterrarla, pues, y tener ellos el control absoluto. La democracia no puede estar sustentada cuando se tiene el poder absoluto y no se tiene un contrapeso, porque se pierde la capacidad de visión y de función, amigos cibernautas. Bueno, por eso, esto que le estoy hablando, esto de modificar las consultas populares para que el presidente aparezca en las boletas electorales del 2021, busca pues precisamente debilitar la presencia de la oposición para favorecer al partido Morena como mayoría. Sin embargo, repito, hay una seria oposición, hay pláticas entre el PAN, PRI, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Se trabaja en propuestas alternativas para disminuir el costo presupuestal y financiero de las elecciones y del sistema electoral. Porque recuerde usted que el pretexto es de esta reforma electoral que se gasta mucho. Se buscan esas propuestas alternativas para buscar otra forma, llevar a cabo estos cambios, pero no a costa de permitir que Morena y Andrés Manuel diseñen un sistema electoral con leyes y autoridades a su medida. También hay que ver que anda circulando un documento elaborado por consejeros del INE y que circula en reuniones de la oposición, titulado La democracia en riesgo. 7 peligros inminentes señala las amenazas en la propuesta de Morena para apropiarse del sistema electoral y debilitar a la oposición. Como primer peligro menciona la presencia del presidente electoral en la boleta pues, del año 2021, y alerta que la revocación de mandato, como la plantea el gobierno, serviría para que el titular del Ejecutivo haga campaña para el 2021 y convierta la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados y 16 gobernaturas en un referéndum o un refrendo presidencial. La revocación no debe coincidir con las elecciones y debe convocarse por derecho de los ciudadanos y la oposición, no del gobernante. Así de simple, porque eso es lo que busca Andrés Manuel López Obrador. Busca seguir haciendo campaña en el 2021 con el pretexto, precisamente, amigos cibernautas, de un refrendo presidencial. Serviría pues para que el presidente aparezca en la boleta, y esta revocación del mandato, como lo plantea el gobierno, serviría para que AMLO pues haga campaña en el 2021. O sea, con ese pretexto, con lo de la revocación del mandato y del refrendo, pues él siga apareciendo en la boleta y lógicamente ayude a todos los candidatos de su partido, ¿no? Mira, muy mañoso el Andrés Manuel López Obrador. Digo, la verdad, amigos cibernautas, yo pienso, no sé usted, pero pues esto es lo que no se quiere, precisamente, tener un poder absoluto, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y yo creo que muchos estarán de acuerdo en que los consejeros electorales, los funcionarios, reciben muchísimo dinero. Yo creo que los organismos públicos locales absorben mucho dinero, es cierto, pero con este pretexto no se puede llevar a cabo todo esto, porque sería favorecer a Andrés Manuel López Obrador. Porque si bien es cierto, es posible que en 3 años no estemos muy bien, pero también hay que ser serios cuando decimos que posiblemente de aquí a 3 años Andrés Manuel López Obrador, pese a no tener un buen gobierno, siga siendo muy popular. Póngale usted que caiga otros 10 o 20 puntos de aquí a 2 años más,
pero todavía tiene un margen para ganar, porque Andrés Manuel López Obrador ha llevado una campaña desde el año 2000, estamos hablando prácticamente de 18 años, y esto pues se va a seguir favoreciendo a todos sus candidatos. El segundo peligro de la reforma morenista es sustituir la democracia representativa. Este es un dato muy importante que no perdamos de vista, amigos cibernautas. Un dato importantísimo, amigos cibernautas. Este segundo peligro de la reforma morenista es sustituir la democracia representativa por la democracia plebiscitaria. Consultas cada año para decidir temas sustantivos harían intrascendente el papel del legislador, además de que no puede ser el Ejecutivo el que defina temas, fechas y preguntas de las consultas. Las consultas populares ya están en la Constitución, requieren la validación de la pregunta por la Suprema Corte y deben coincidir con la elección federal, amigos cibernautas. Eliminarla o reducir la representación proporcional en el Congreso es el tercer peligro. ¿Qué le digo con todo esto, amigos cibernautas? Le digo que hay diputados federales plurinominales. Son aquellos diputados plurinominales que llegan por la cantidad de votos que tienen los partidos políticos para tener una representación, para tener una voz dentro del Congreso. No son diputados que hayan hecho elección, no son diputados que anden en campaña, son diputados que proponen los partidos y dependiendo de la enorme cantidad o de la cantidad de votos que tengan, logran llegar al Congreso de la Unión para tener una voz dentro de este recinto legislativo, dentro del Congreso de la Unión, para tener una voz opositora, para poder hacer un contrapeso. Es darle una posición para permitir verdaderamente un juego democrático, porque entonces, si no hay una oposición, estamos hablando prácticamente de una dictadura, así de simple. Es como lo debemos de ver. Cuando no hay una oposición, estamos hablando de una sola voz. Por eso los representantes o los diputados plurinominales llegan, aunque no ganan en una campaña, llegan para tener una presencia, para servir de contrapeso, para tener voz dentro del Congreso. Así que eliminarlo es un peligro, amigos. Este mecanismo garantiza los derechos políticos de las minorías. En la elección del 2018, Morena ganó 220 distritos electorales. Hablamos de 300 distritos electorales en nuestro país. Ganó 220, amigos cibernautas, ¿no? Sin representación proporcional, Morena tendría el 73%, sin representación proporcional, o sea, sin diputados que lleguen por la cantidad de votos que hayan obtenido, porque déjeme decirle que también los que ganan en una elección diputados uninominales o de mayoría, también tienen que repartirse, dependiendo de la cantidad de votos que hayan obtenido, cuántos diputados plurinominales les corresponden. En el caso de Morena, ganó 220 distritos electorales, también le representa tener una enorme cantidad de representantes proporcionales, de representación proporcional de entrada. 270 diputados de mayoría, 270 de entrada, más aparte los que hayan obtenido de la cantidad de votos de la elección. O sea, sin representación proporcional, Morena tendría en la elección pasada, de la conformación del Congreso de nuestro país, de diputados federales, 220 distritos electorales, un 73% de la Cámara de Diputados. Un Congreso con menos legisladores de representación proporcional facilita al partido mayoritario la sobrerepresentación y el control absoluto.
El cuarto peligro se refiere a reducir el financiamiento a partidos de oposición, cambiar el mecanismo de financiamiento aprobado en 1996 y que permitió en 1997 que el presidente perdiera el control de la Cámara de Diputados y en el 2000 se diera la primera alternancia en la presidencia, y esto debilita a la oposición. Así que los representantes populares de representación proporcional juegan un papel importante porque permite la llegada de representantes populares a los partidos de minoría. Perderlos o no tenerlos, como se pretende hacer de eliminarlos, pues permite tener una representación y permite también tener un control absoluto, amigos cibernautas. Así que también otro de los peligros es aumentar el centralismo en la vida política y desaparecer la autonomía de la autoridad electoral. Desaparecer los organismos públicos electorales significa trasladar atribuciones y estructuras al INE, algo inoperante que debilitaría a los organismos estatales. En lugar de amputar instituciones locales, deben de fortalecerse, amigos cibernautas. El padrón electoral, este es otro de los peligros, es que el padrón electoral queda en manos del gobierno. Los datos sensibles de 90 millones de ciudadanos, nombre, domicilio, edad, género, pasarían a la Secretaría de Gobernación nuevamente, y eso significa un riesgo de uso político electoral y clientelar. Sería más fácil que el INE hiciera la cédula de identidad, incluso para menores de edad. Esto, la verdad, ojalá y se vaya corrigiendo. Aquí lo dijo el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, que precisamente con estos foros se busca fortalecer la democracia. Una verdadera reforma electoral que permita tener austeridad, sí, pero sin perder la certeza jurídica de las elecciones, amigos cibernautas. A ver qué va a pasar con todo esto, porque la verdad el tema es extenso, amigos cibernautas. Y ayer, amigos cibernautas, también Marcelo Ebrard estuvo en el Congreso para dar, lo llamaron a comparecer acerca del tema precisamente de los aranceles, amigos cibernautas. Y bueno, dice Marcelo Ebrard, aseguró, esto fue el viernes, aseguró que solo cumple con su responsabilidad con el gobierno de la República y el presidente Andrés Manuel López Obrador en los trabajos para cumplir con el acuerdo migratorio alcanzado con Estados Unidos. Ya ve que había ahí varias cuestiones que decían que había algo oculto. Bueno, se presentó y les dijo, no hay nada oculto. Él dijo también que si por mí fuera, yo estaría preparando su intervención en la próxima cumbre del G20, ahí donde se reúnen todos los mandatarios, en donde precisamente, mala señal, no irá Andrés Manuel López Obrador. ¿Con quién van a negociar los presidentes que llegarán a esta cumbre, si no mal recuerdo, en Osaka, Japón? Ahí van a negociar con Marcelo Ebrard, un canciller. No, seguramente no lo harán. Esto es una muy mala señal. Somos la número 13 de las 20 mejores economías del mundo, y yo creo, amigos cibernautas, que esto manda muy mala señal también, porque esto pues es una reunión en donde llegan mandatarios de las mejores 20 economías del mundo, donde se reúnen para acordar. Un canciller nunca tendrá el nivel de un presidente de la República, de un mandatario, de un jefe de Estado. Seguramente esto, amigos cibernautas, nos va a traer ahí ciertos problemitas también. Imagínense que a Marcelo Ebrard le digan, oiga, pues es que tenemos que otorgar una cierta cantidad para un proyecto nacional o mundial a tal país, y que Marcelo Ebrard sacara su teléfono y le dijera, déjeme consultar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense usted, para empezar, a un canciller no lo dejan entrar a esas reuniones donde están puros mandatarios, amigos cibernautas. Marcelo Ebrard va con Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, que lleva la representación del presidente de la República. La representación.
ni siquiera el canciller, pues, amigos cibernautas. Grave esto, la verdad es muy delicado, pero bueno, es el presidente que tenemos, una mala señal. El viernes se reunió Marcelo Ebrard, explicó que no hay acuerdos ocultos en el tema migratorio, que no se quieren convertir en el tercer país más seguro para el tema de los migrantes, pero todo parece indicar que para allá vamos, porque los que no logren quedarse en Estados Unidos, pues prácticamente nos los están aventando a nosotros, y seguramente dentro de 45 días Donald Trump saldrá con otra jalada de que siempre sí nos va a imponer algún arancel, porque no hemos hecho lo suficiente, a pesar de que ahora ha dicho que vamos por buen camino. Pero como este señor está tocado, como este señor no está bien de la cabeza, pues seguramente dentro de 45 días va a salir con otra jalada. De verdad, yo creo que aquí lo que hay que hacer, o lo que el presidente tiene que hacer, no queremos lastimar a los centroamericanos, no es que no queramos que estén en nuestro país, pero no estamos en situaciones para tenerlos aquí. Nuestra economía no está muy bien, no hay empleos, y muchos mandatarios, muchos presidentes municipales, en donde están alojados, como en Mexicali, Tijuana y otros estados, se han venido quejando amargamente de lo que está sucediendo. Así que ojalá y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tome su gobierno con más seriedad, acuda a la cumbre del G20, porque esto, amigos cibernautas, es importantísimo. Enrique Peña Nieto no hablaba inglés, pero acudía a estas cumbres para darle una presencia y un lugar a nuestro país. No queremos perderlo, queremos seguir, queremos que nos vaya bien al país, pero necesitamos tener a un presidente que esté a la altura de las necesidades de este país, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.